Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Práctica Test. Soy Mauricio y aquí estamos de nuevo con nuestro libro del nuevo conductor profesional. Seguimos en el capítulo 2, que es muy extenso, generalidades de seguridad vial, específicamente en la parte técnica, mecánica del vehículo. Página 55, ya vamos, ¿ok? Y comenzamos de inmediato. Ya la página que tenemos aquí presente en la pantalla dice Sistema de sobrealimentación turbo e intercooler. Entonces vamos explicando lo que se trata de esto, seguimos dentro del motor, ¿cierto? Y su funcionamiento, sistema de alimentación principalmente. ¿Ok? Los sistemas son sistemas modernos, bueno, ya no tan modernos porque llevan varios años de uso, de vehículos pesados, principalmente buses y camiones. Vamos leyendo entonces. Dice, se sobrealimenta un motor cuando el aire entra en el cilindro a presión, cuya presión se genera mediante un compresor volumétrico o un turbocompresor. ¿Ya? Digamos al tiro que el turbocompresor es el sistema como más moderno, el volumétrico es un poquito más antiguo. Veamos, ¿qué significa un compresor volumétrico? Antes que nada, esto se supone que es el ingreso del aire a la cámara de combustión. ¿Ya? Esto es lo que nos están acá tratando de explicar, ¿de acuerdo? Al cilindro, digamos. Entonces, el ingreso de aire al cilindro mediante el compresor volumétrico. ¿Cómo es? ¿De qué manera se hace? Dice que gira movido por el cigüeñal y al mismo tiempo que es. O sea, el cigüeñal hace girar, ¿cierto?, este sistema de aspiración. Trabaja a bajas revoluciones y dice que resta potencia al motor. Sí, claro, podría decirse, el sistema como más convencional, antiguo, estándar que hay es ese. Y luego tenemos el turbocompresor, que es el sistema más moderno que vino a mejorar esto, ¿de acuerdo? Dice que este está formado por dos ruedas de aletas unidas por un eje. Primaria, que sea la turbina, gira movida por los gases de escape, y la segunda, compresor, gira por efecto de la turbina a través del eje. A ver, expliquemos eso y lo vamos a explicar justamente con la imagen que tenemos acá a continuación. Ahí vemos entonces. Nos dice que este sistema principalmente aprovecha el giro, o perdón, genera el giro a partir de los gases de escape. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esto? Claro, que los gases de escape, ¿cierto? Por una parte son aprovechados, acá vemos la entrada del ingreso, ya esta cañería que está como en rojo, esta cañería, ¿cierto? Permite el ingreso de los gases de escape, los cuales obviamente vienen con fuerza. ¿Y qué es lo que hacen? Hace girar esta turbina. Acá tenemos una turbina, ¿ya? ¿Y qué es lo que ganamos con esos movimientos? Lo único que queremos es movimiento para hacer girar la turbina. Entonces la turbina logra movimiento a través de los gases de escape. Una vez que logra movimiento, esta está unida a otra turbina, ¿ya? Eh, la cual justamente recibe el movimiento de la primera turbina, la que es movida por los gases de escape. Esta segunda turbina también gira. Esta es la que hace todo el trabajo. La segunda turbina es que hace el trabajo de girar, ¿cierto? Y absorber aire frío. ¿Ya? Aire frío para el ingreso a los cilindros. ¿De acuerdo? El aire caliente en este caso no nos sirve. Enseguida vamos a explicar por qué. Es por un tema más que nada de potencia. Recordemos que el aire caliente pesa menos, tiene menos volumen, ¿cierto? Es más liviano que el aire frío. Por ende, el aire frío otorga más potencia en el cilindro en este caso. Ese es el famoso sistema intercooler que se llama. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Entrada, interior, cooler, frío. Cool, ¿ya? Entonces, básicamente es que esta turbina se mueve gracias a la turbina primaria, que recibe el movimiento de los gases de escape, ¿ya? Entonces, al girar esta, absorbe el aire frío para el ingreso hacia los cilindros. Sigamos bien. Acá se sigue explicando. Ventajas del turbocompresor, ventajas de este sistema que acabamos de explicar. Aporta mayor potencia y par que otros sistemas. Enseguida vamos a explicar lo que significa par, pero es un tema de potencia más que nada. ¿Ya? Lo que es par. Par es más que nada la fuerza del giro del cigüeñal. Dice el segundo punto, tiene menor tamaño, como desventaja requiere cuidados por parte del conductor. Sí, un sistema, bueno, diría la gran mayoría de los vehículos, minibuses, buses, ¿cierto? Eh, También vehículos menores, traen este sistema de turbo que es muy bueno, como un repotenciador, por así decirlo, pero requiere mayores cuidados del conductor. Al apagarlo, en el tema de la lubricación hay que tener cuidado también, ya al encender incluso el motor también, hay que tener cuidado. Dice en el cuadrito, el turbo envía una mayor cantidad de aire a los cilindros para aumentar su potencia. Claro, en el fondo eso. Sistema potenciador del motor. Cuidado del turbocompresor, y ahí vemos en la imagen un turbocompresor. O sea, lo que están viendo ustedes en la fotografía es este mismo, que está aquí en formato de dibujo. ¿Ya? Lo acabamos de explicar. Dice, cuidado del turbocompresor. El turbocompresor trabaja a muchas revoluciones, así gira muy rápido. ¿Ya?
los más modernos sobre todo, y se lubrica y refrigera mediante el aceite del propio motor. O sea, el mismo aceite del motor ayuda a lubricar, ¿cierto? Este mecanismo que está en giro. Por esta razón, para evitar averías y alargar su vida útil, se deben seguir estas recomendaciones. Veamos. Estos justamente suelen fallar por malos cuidados, malas prácticas, precisamente del conductor más que nada. Ahí es que suele fallar este mecanismo. Dice, al arrancar, en épocas de bajas temperaturas, ¿cierto? Rodar un poco, recorrido el acelerador para que el turbo no trabaje hasta que el motor se caliente y llegue bien el aceite. ¿Ya? ¿Qué dice eso? Rodar un poco el recorrido del acelerador para que el turbo no trabaje, ¿ya? Que el motor se caliente y llegue bien el aceite. Ya, ok. Lo que quiere decir simplemente es darle un tiempo de que él esté trabajando el motor solo, sin forzarlo, sin aceleración, ¿ya? Si bien es cierto, hoy en día todos los vehículos modernos, al punto de arrancarlo, ya están en condiciones casi inmediatas de trabajar, gracias a la inyección electrónica, pero en los vehículos petroleros con turbo hay que esperar un momento. ¿Para qué? Para asegurar la buena lubricación, ¿ya? Que llegue bien el aceite, como dice. Segundo punto, segundo cuidado, dice. Antes de parar el motor, cuando vamos a apagar, rodar un poco el recorrido del pedal, los 3 minutos, ¿cierto? O sí, no es posible dejar ese tiempo el motor en ralentí, ¿ya? A ver, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted termine de conducir, no llegue y apague el motor inmediatamente, sino que dejar el vehículo trabajando un rato, unos 3 minutos se recomienda, antes de apagar el motor, ya dejarlo un poco funcionando en ralentí. Hay muchos vehículos que hoy día traen el turbo timer, que es un sistema muy bueno para cuidar justamente el turbo, en el cual usted apaga el motor y este no se apaga hasta que el turbo deje de girar, deje de trabajar, ¿ya? Porque esta medida que baja las revoluciones, empieza a ralentizar su recorrido, ¿ok? Por lo cual es menos necesaria la lubricación que realiza normalmente cuando está en trabajo pleno. ¿Ok? Ya. No acelerar antes de parar el motor ni al arrancar. Muy bien, importante eso. Ya sin aceleración, ¿cierto? Cuando usted arranque el motor, no debería acelerarlo cuando lo va a parar tampoco, como dice, y dejar un rato relantir. Fue lo mismo que explicamos los dos primeros puntos, ¿ya? Para darle tiempo de que este mecanismo empiece a disminuir sus revoluciones solo, ¿ya? Para finalmente apagar el motor, para que no quede trabajando después sin aceite, porque este sigue dando vueltas, dado el impulso que le dan los gases de escape. Vemos eso. Atender las indicaciones del fabricante en las que los periodos de cambio de aceite y características del mismo se refiere. Bueno, ahí manual de usuario, ¿cierto? Cuando correspondan los cambios de aceite. Seguimos con el tema del intercooler. Seguimos con esto. ¿Cuál es la específica función del aire frío que entra a los cilindros? ¿Por qué? Porque acabamos de hablar de que este sistema, ¿cierto? De turbocompresor, ¿ya? Lo que hace es mandar, ¿no es cierto?, aire frío a los cilindros, ¿ya? Sistema intercooler, intercambiador de calor o intercooler. Normalmente, dice, los gases, al comprimirse, se calientan y pierden densidad. Es lo que hablaba al principio. Claro, obviamente, los gases cuando se comprimen se calientan. ¿Y qué significa que pierden densidad? Que quedan más livianos. El aire caliente es más liviano. Yo voy a inflar un globo con aire caliente y va a ver cómo se visualiza, ¿cierto? Ya. En el caso del turbocompresor, este fenómeno es negativo, ya que entra menos oxígeno para la combustión y consecuentemente la potencia del motor disminuye. El objetivo del intercooler es enfriar el aire de admisión. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo, tal cual. O sea, no merece mucha explicación. Enfriar el aire de admisión que ingresa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a tener más densidad, lo que va a hacer que la explosión sea más fuerte. Es por eso que el sistema intercooler repotencia, aprovechando el aire frío. ¿Ya? Veamos acá el dibujo, está súper simple. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, el aire de escape. ¿Ya? El aire de escape que acá podemos ver que pega, da como una vueltecita, ¿cierto? Y parte de este aire de escape, ¿qué es lo que hace? Se devuelve al sistema del turbocompresor, hace girar la turbina, ¿ya? A su vez la turbina, ¿cierto?, da movimiento a la otra turbina o da movimiento de succión, en este caso, para succionar aire frío, ¿ya? Y acá está el sistema intercooler, entonces, ¿ok? Cambiando, ¿cierto?, el aire caliente por el aire frío, ¿ya? Y a su vez, ¿cierto?, esto ingresa a los cilindros para repotenciar el motor, repotenciar la explosión. Increíble que el aire frío pueda repotenciar. Desde ese punto de vista, que es bastante químico, podemos decir, el fenómeno químico que se produce ahí,
podemos ver cómo, ¿cierto?, es necesario aire frío para una mayor potencia en la explosión. Seguimos. Par motor y potencia. Explicamos lo que es par motor. Par motor, en el fondo, quiere decir la fuerza con que gira un eje, la fuerza, ¿cierto?, aplicada a un eje que proporciona este giro. También se conoce como torque. Ah, bueno, ahí está, torque. Torque o par motor. Entonces, la fuerza ejercida sobre un eje para que éste gire. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería el par motor, es la fuerza con que gira nuestro cigüeñal. Bueno, acá si ustedes se han ido acordando y tienen ya algunas nociones, ¿cierto?, de los diseños, los dibujos, lo que tenemos ahí es un cilindro, tenemos un pistón, que a su vez está unido a la biela, ya al bajar el pistón, ¿cierto?, mueve la biela y la biela a su vez se girará cigüeñal. Entonces ya la biela es la que aplica la fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza con que gira el cigüeñal va a ser el par que tenemos. ¿Ok? Leamos. Es el trabajo que es, bueno, acá no explica de nuevo, ya lo había explicado, es el trabajo que es capaz de realizar un motor, o dicho de otra forma, la fuerza que es capaz de ejercer un motor en cada giro. En un motor, la fuerza, ahí vemos, ¿cierto?, la letra F, aquí, ¿dónde viene la fuerza? ¿Dónde se produce la fuerza? Por la explosión, ¿cierto? Explosión, ¿ya? Que la recibe el pistón, por ende el pistón baja. Aquí se transmite la fuerza por la biela hacia el cigüeñal para que este gire. Entonces acá viene la fuerza aplicada al giro. Tenemos el par, ya lo hemos repetido. Ya, entonces, en un motor, la fuerza F que ejercen los gases procedentes de la combustión sobre la cabeza del pistón, empujándolo hacia abajo, se transmite al eje motor cigüeñal. Ese es el eje del motor, cigüeñal, a través de la biela y el propio codo del cigüeñal. El par de giro, M, acá abajo tenemos el par de giro. ¿Ya? El par de giro ya sabemos la fuerza con que esto va a girar. O par motor se calcula en base a la fuerza aplicada por la distancia al centro de rotación y se mide generalmente la salida del cigüeñal. Bueno, esta es una fórmula un poquito más compleja de entender, pero la fuerza, ¿cierto? O el par motor se va a calcular de acuerdo a la fuerza que ejerce, ¿cierto?, la bajada del pistón y también a la distancia que recorre. ¿Ya? Es lo que nos dice, calcula, ¿cierto?, en base a la fuerza aplicada y la distancia, por la distancia, ¿cierto?, al centro de rotación. O sea, cuánto es lo que baja. Mientras más esto baje o más recorrido tenga, se supone que va a haber más movimiento. ¿Okay? Entonces va otorgando más giro. Eso combinado con la fuerza nos va a otorgar la medida del par motor. Dice, al final el par motor se puede ver afectado directamente por la velocidad del pistón, las revoluciones, y la cantidad de combustible inyectada por el EDC. Seguimos. Par máximo. Se conoce como par máximo, dice que la máxima fuerza que puede proporcionar un motor. Un motor es elástico cuando es capaz de mantener el par en su valor máximo durante un amplio margen de revoluciones. O sea, que lo mantengamos acelerado, ¿cierto?, con las revoluciones altas, y siga manteniendo esa misma condición de fuerza, ¿ya? Es que el motor, ¿cierto?, es elástico en ese sentido, es capaz de mantener esa fuerza. Los motores más modernos son excelentes por su par elevado, disponibles desde los regímenes de revoluciones más bajos. O sea, bajas revoluciones igual tiene un buen par elevado, una buena potencia. Vamos a la potencia. La potencia, ¿qué se entiende por la potencia? Es la cantidad de trabajo que realiza un motor por un tiempo determinado. ¿Ya? O sea, ¿cuánto trabajo el motor me puede dar en determinado tiempo? ¿Ya? El resultado de eso se conoce como la potencia. A lo que es lo mismo, dice, a qué velocidad se puede desarrollar ese trabajo. O sea, tanto la fuerza como la velocidad que desarrolla el trabajo en ese determinado tiempo. Es lo que me explica. Por ejemplo, el vehículo puede subir una pendiente con 360 caballos vapor. Lo que tenemos ahí son caballos vapor. ¿Ya? Esa es una medida francesa que es similar a lo que cuando hablamos de HP. HP, obviamente, horsepower, que es caballo de fuerza, que es una medida inglesa. ¿Okay? Caballo vapor, medida francesa. ¿Ya? O con 480 caballos vapor. En cualquier caso, el vehículo subirá. Ah, mire, qué buen ejemplo. O sea que un vehículo, claro, dependiendo del tipo de pendiente, podría subirlo a 360 caballos de vapor o a 480. Igual subirá, de cualquier manera, pero lo hará más deprisa, obviamente, con una cantidad más elevada de potencia. ¿Ya? 180 lo va a hacer más deprisa, obviamente. La potencia se viene determinada por las revoluciones del motor y la fuerza par, que se genera en cada momento. La potencia máxima se consigue con las revoluciones más muy altas. Claro, obviamente que sí, va a haber más potencia, mayor aceleración, a mayor cantidad de revoluciones, también hay mayor consumo, mayor desgaste y todo eso. Finalmente dice, una parte importante de la energía del motor se pierde y no llega finalmente a la rueda.
ya sea que se pierde por rozamiento el motor y la transmisión, dice que se puede perder hasta un 80%, increíble. De esa fuerza de par motor que producimos y esa potencia, se pierde hasta un 80%, o sea, lo que llega finalmente a la rueda para que se desplace el vehículo es aproximadamente un 20%. ¿Y dónde se pierde toda esa fuerza? Bueno, dentro del mismo motor, en la salida del motor, en el sistema de transmisión, eje volante, caja de cambio, cardan, ¿cierto? Diferencial y todo el sistema que va consumiendo energía porque todos son mecanismos que tienen peso, tienen masa y al moverlo está perdiendo, perdiendo y perdiendo energía hasta que finalmente llegamos a la rueda de tracción para que el vehículo se pueda desplazar. Entonces, en ese transcurso de que salió la potencia del motor hasta llegar al eje, se pierde un 80% de toda la potencia que produce el motor. Increíble, de toda la energía que produce el motor. Buen dato. Seguimos. Vamos a mantenimiento. Es importante utilizar el petróleo diésel adecuado, teniendo en cuenta que existen también específicos para la calefacción de viviendas, para máquinas industriales, ¿cierto? Y no son aptos para el uso de los motores. Ya, ok, ¿qué nos quieren decir? Que hay diferentes calidades de diésel, ya de combustible, principalmente, como está hablando ahí de algunas máquinas industriales, calderas, por ejemplo, de calefacción, no es el mismo diésel adecuado para un motor. Entonces, hay que tratar de ocupar lo que corresponde. Dice que al circular por lugares donde las temperaturas sean muy bajas, se utiliza el combustible específico para bajas temperaturas. Ok, hay aditivos justamente, si vivimos en una zona austral demasiado extremadamente baja, ¿cierto? Y vamos a trabajar con un camión ahí. Esto pasa mucho con los que cruzan la cordillera, ¿cierto? Camioneros internacionales. Deben tratar de aplicar aditivos, ¿cierto? Sus combustibles. ¿Ya? Siempre recordar que el petróleo, el diésel, tiende a acumular más agua que la gasolina, ¿ya? Y ese obviamente que es una desventaja. Dice, por un óptimo funcionamiento del sistema son necesarias las siguientes comprobaciones. Vea, comprobaciones que debe hacer el conductor. Filtro de aire. Se sustituye periódicamente según las indicaciones del fabricante y se limpia especialmente en verano. Con el filtro sucio, el motor aspira menos oxígeno y es necesario pisar más el acelerador para mantener la potencia, aumentando el consumo y la contaminación. Claro, obviamente el filtro tapado, está claro, sobre todo en verano, por la gran cantidad de polvo en suspensión, polución, qué sé yo, se van tapando más rápido. Y va a forzar más el motor porque usted debe acelerar más aún para alcanzar la aspiración del aire que necesita el motor. No va para su combustión, ¿cierto? Filtrado del petróleo diésel. Los motores diésel actuales son sofisticados y precisos, por lo que el filtrado es muy importante. Se debe sustituir el filtro, estamos hablando de filtro de petróleo acá, por uno de iguales características siguiendo las indicaciones del fabricante. Claro, ser bastante entonces estricto con los cambios de filtro. Eso es muy importante, estimados, por favor, ténganlo claro. Un vehículo diésel y sobre todo un vehículo de gran envergadura, una máquina de trabajo como es un camión, ¿cierto? Un bus, ¿ya? Requiere que los mantenimientos sean muy, pero muy estrictos, muy sagrados. O sea, cuando cumple, cumple. No estiremos los mantenimientos, porque son máquinas que trabajan eh, con otra exigencia, con otro tipo de exigencia. Aunque podemos decir que los materiales que están también conformando estos motores ya son materiales de alta calidad, pero igual necesitan más cuidados, como lo vimos al principio. ¿Ya? Entonces acá de pronto no podemos hacer el lujo o darnos el gusto como lo podemos hacer un auto particular. Estas son máquinas, son vehículos que trabajan con peso, que trabajan con exigencia. Los mantenimientos entonces tienen que ser sagrados. Sigo. Purgado de aire. La existencia de aire en este circuito provoca falla en el funcionamiento del motor. Cuando hablamos de purgado es quitar el aire. ¿Ya? Gran parte de los motores diésel traen una bombita donde el mismo conductor manualmente puede eliminar el aire del sistema de diésel, del sistema de petróleo, de combustible, que puede acumular burbujas de aire. Seguimos leyendo. Lo que está provisto, claro, por lo que está provisto de un purgador para permitir eliminar el aire de las canalizaciones, de las cañerías, ¿cierto? En especial al sustituir los filtros del circuito. Claro, cuando usted cambia los filtros, ¿cierto? Lo más probable es que en ese momento el sistema le succione aire y se produzcan burbujas de aire eh, en los circuitos del petróleo. Entonces, ahí usted, ¿qué es lo que va a sentir? Seguramente va a sentir tirones, incluso que el motor se va a tender a apagar, falta de fuerza. Imagínense con carga, esto sería bastante complejo. Dice, también puede entrar aire al intentar arrancar el vehículo con el depósito de carburante vacío.
también estanque medio vacío o ya le queda muy poquito petróleo, es muy probable que el sistema le succione aire y va a andar con muchos problemas. Eliminación de agua, lo que hablaba recién, ¿cierto? Se suele generar agua ya en los estanques, sobre todo en los sistemas de canalización también del petróleo. Dice, el agua del petróleo diésel provoca anomalías en el funcionamiento del motor, incluso su detención, y puede oxidar los componentes del circuito de alimentación y provocar vapor de agua en la cámara de combustión. Se debe purgar regularmente. Bueno, igual, la gran mayoría de los vehículos diésel tienen purgadores manuales. Incluso usted puede ver, porque generalmente tienen un vidrio y uno ve ahí si está lleno de petróleo. Bueno, generalmente, ¿cierto? Se nota la separación y el color entre el agua y el petróleo. Y usted en ese mismo purgador va a ver si tiene agua o no. Es muy simple, es muy fácil de hacerlo en la práctica, obviamente, no hay ninguna foto acá. Y ahí usted puede, con este purgador, eliminar el agua que va a pasar a los filtros. ¿Ya? Generalmente está en el filtro primario, ¿ya? En el filtro básico, el filtro, antes que llegue al filtro principal. Anomalías. Veamos, acá vamos a ver síntomas y causas probables. Primer síntoma, motor que no arranca, pero es motor que no arranca, dice, pero es arrastrado por el motor de arranque. Ah, ya, ok. El motor está girando, gira, el motor de arranque lo arrastra, ¿cierto? Pero no arranca finalmente, no parte. Causa probable, causa más, como más básica, podemos decir, porque hacen muchas cosas también, como lo primero, obstrucción en el filtro de combustible o aire en el circuito de alimentación, lo que acabamos de hablar. Filtro tapado, ¿cierto? Filtro de combustible tapado o aire en el sistema. Solución. El aire se puede sacar, bueno, ya también lo hablamos, se puede sacar a través del purgador situado entre el filtro y la bomba inyector. Sacar el aire. Siguiente síntoma. Motor que funciona de manera irregular. ¿Ya? O sea que el motor está disparejo, ¿cierto? Se siente al tiro, se va a dar cuenta. ¿Cuál es la causa más probable? Obstrucción en el filtro de combustible o aire en el circuito de alimentación. Prácticamente la misma falla anterior, ¿ya? Solución. Se puede sacar a través del purgador nuevamente situado en el filtro y la bomba inyector. Síntoma. Excesivo consumo de carburante, de combustible. ¿Ya? ¿Cuál es la falla, la causa más probable? Fuga en algún conducto o junta del circuito. O sea, hay pérdida de combustible. Es posible que el filtro de aire esté muy sucio también. Claro, el filtro de aire está muy sucio, el vehículo, usted va a tener que acelerar más para que logre una mayor aspiración de aire, por lo cual va a consumir más combustible. ¿Ya? El filtro de aire sucio, los filtros ya van a darnos mayor consumo. En el sistema de alimentación, ¿cierto? Reciba un aporte excesivo de carburante o que haya una mala disposición de los elementos aerodinámicos como los deflectores. Algo tan simple como que usted lleve, ¿cierto? Quizá una carga que ejerce una mayor contraposición al viento. Hasta eso puede hacer. O el sistema deflector. ¿Cuál es el sistema deflector? Es el sistema que lleva la cabina, ¿cierto? Para darle una mejor aerodinámica al avance, para cortar el viento. Algo tan simple como eso. ¿Ya? Hoy día los camiones generalmente traen de fábrica un deflector. Si no lo tuviera, ¿cierto? Un camión que es más recto, más frontal, o cualquier vehículo más frontal, va a tener mayor contraavance hacia el viento. Y con viento de frente, viento frontal, peor todavía. Un aporte excesivo de carburante que no llega a quemarse totalmente provoca la salida por el tubo de escape de humo muy oscuro, casi color negro. ¡Wow! Entonces usted se va a dar cuenta que hay demasiado carburante, demasiado combustible que se está quemando. ¿Ah? O perdón, que no llega a quemarse totalmente. Demasiado combustible que no alcanza. Hay una combustión incompleta, lo que se llama en los motores diésel. Hay una combustión incompleta. Y esto usted lo puede evidenciar porque el humo del escape es demasiado oscuro, casi negro. Ok, eso en el sistema de alimentación, mantenimiento en el sistema de alimentación. Cambiamos de sistema y vamos ahora al sistema de lubricación. Veamos. En el motor existen piezas en continua fricción, entre así rozamientos, en las que de no ser por la lubricación, engrase, dice entre paréntesis, se originaría un desgaste prematuro, así como una elevación de temperatura que produciría fusión en las superficies en contacto, también llamado gripar. ¿Okay? Ya lo que nos dicen que dentro del motor, claro, hay muchas piezas en movimiento, ¿ya? Y muchas de estas están con fricción entre ellas, ¿okay? Con roce entre ellas. ¿Okay?
Después dice abajo, para reducir estos efectos se interpone una fina capa de aceite que proporciona el sistema de lubricación y disminuye el rozamiento. Okay. ¿Cuál es la función del aceite en el fondo? ¿Para qué me sirve el aceite? ¿Ya? Para evitar justamente la fricción. Va a haber una capa, siempre va a haber una película de aceite sobre las piezas móviles que la van a estar protegiendo y en definitiva van a evitar el roce directo. Eso en el fondo. Pues dice abajo, el sistema de lubricación también contribuye a reducir la temperatura del motor y el ruido. O sea que aparte de lubricar y proteger las piezas del roce directo, también contribuye a la refrigeración de las mismas piezas. O sea, el aceite igual refrigera, ¿eh? Y también disminuye obviamente el ruido por roce, es obvio. Seguimos, funcionamiento. ¿Cómo funciona el sistema de lubricación? Bueno, esto tiene una bomba, como dice ahí. La bomba aspira aceite del depósito cárter, recordemos el cárter, la parte más baja del motor, ya lo habíamos visto, y lo manda a presión, filtrado y limpio, porque pasa por un filtro, ¿ya? Hacia las piezas de movimiento del motor, ¿ya? O sea, la bomba, ¿cierto? Tiene la función de recoger, de aspirar el aceite, hacerlas pasar por el filtro, limpiar ese aceite y enviarlas, dirigirlas hacia las piezas del motor que se están moviendo constantemente para bañarlas con esta película de aceite, ¿cierto? Y estas trabajen a la intensidad que lo están haciendo y estén protegidas. Mantenimiento. Vamos al mantenimiento simple, como que uno como conductor debería hacer con respecto al sistema de lubricación. Dice, nivel de aceite. Comprobar periódicamente mediante la varilla situada en el lateral del motor en frío o que lleva parado 3 a 4 minutos y en posición horizontal manteniéndolo entre el mínimo y el máximo. Okay. Creo que todo conductor en su vida habrá revisado el nivel de aceite y eso se hace mediante una varilla. Se recomienda que siempre el vehículo esté en frío, como mínimo para unos 3 a 5 minutos, 3 o 4 minutos. Ya nunca hacerlo con el motor en caliente. Y ojalá en un lugar nivelado, plano, que no esté, ¿cierto?, en alguna pendiente de nuestro vehículo, porque si no los fluidos se van hacia un lado, ¿ya? Para sacar la varilla hay que limpiarla, ¿cierto? Después volver a introducir, volverla a quitar. Se recomienda siempre que esta medida, la marca de aceite, esté entre las marcas inferior y superior, esté en la mitad, ¿de acuerdo? Cambio de filtro, cambiarlo periódicamente según indique el fabricante. Generalmente cuando hacemos cambio de aceite también hacemos cambio de filtro. Como ya había dicho anteriormente, ser bastante estricto en estos cambios, tratar de no pasarse, ¿cierto?, con el kilometraje que lo indica. Último punto, dice cambio de aceite para asegurar una correcta lubricación, se debe sustituir periódicamente siguiendo las indicaciones del fabricante, considerando el peso de la carga y el tipo de vía por el que transite. O sea, usted tiene que saber si de pronto su vehículo tiene un trabajo muy intenso, quizás estos cambios deban ser más frecuentes, lo cual, o a cambio de un vehículo que quizás su trabajo es un poquito más liviano, ¿ya? O sea, si usted trabaja, ¿cierto?, con un camión en faenas, en demasiadas pendientes, donde fuerza mucho el motor, trabaja con mucha carga todo el día, ¿cierto? Obviamente que el tema de los mantenimientos, la lubricación, va a requerir mayor control, mayor chequeo y cambios quizás más frecuentes. Seguimos. Anomalías, sistema de lubricación sería. Anomalías, ¿cierto? Vamos a ver cuál puede ser el síntoma y las causas probables de síntomas. El motor consume aceite y por el turbo del escape sale humo azulado. Ojo, el humo azul es porque está pasando aceite que se está quemando en la cámara de combustión. Causa probable, dice, desgaste de los cilindros, anillos del pistón o guías de válvula. Claro, están entrando partículas, o incluso más que partículas de aceite, a la cámara de combustión. La cámara de combustión, donde se produce la explosión, debería llegar solamente aire y petróleo pulverizado, no aceite. Eso va a hacer que se esté quemando aceite y en consecuencia usted lo puede detectar por el humo de color azul. También vehículos bencineros, ¿ah? Lo mismo. Síntoma, el motor consume aceite y el humo de escape es incoloro. Ya, usted nota que cuando hace los chequeos está bajando el aceite y cada cierto tiempo usted tiene que estar rellenando, lo cual no sea normal. ¿Ya? Entonces, causa más probable hay pérdida de aceite. ¿Ya? O hay excesiva presión de aceite, quizás también. Rellenó demasiado el aceite. Causas más probables motores ya con desgaste son pérdidas de aceite y usted también los puede evidenciar, ¿cierto? Por que el motor se mancha aceite por los costados, por los laterales, o finalmente cae aceite, usted deja su vehículo estacionado después de haberlo ocupado, ¿cierto? Y va a encontrar después las manchas de aceite en el pavimento, en el suelo. Síntoma, manómetro marca cero, el manómetro, el marcador de presión de aceite. ¿Cuál puede ser la causa probable? Falta de aceite, avería en la bomba o manómetro en mal estado o filtro obstruido. Puede ser en varias causas. Una, déficit de aceite, por algún motivo, perdió aceite por el motivo anterior, puede ser. La bomba no está funcionando,
la bomba de aceite. Esta es una falla grave, cuidado, una avería bastante grave. O el manómetro puede ser que el que marca, ¿cierto? La presión del aceite, ese no está funcionando. O que quizás el filtro de aceite está tapado, igual está prohibido, ¿ya? Y no está mandando lubricación a las piezas necesarias. Ahí también tendríamos una avería grave para el motor. Enseguida vamos a hablar más de eso. Síntomas. El indicador luminoso, que generalmente tiene forma de aceitera, ¿cierto? De color rojo. Todas las luces de testigo que indican averías o fallas son generalmente de color rojo. Se dice, el indicador luminoso de falta de presión no se apaga después de arrancar. El motor y sigue encendida la luz indicadora del aceite en el tablero. ¿Ya? O también puede ser que si no se enciende al poner contacto es que el indicador está averiado. O sea, usted al abrir contacto, solamente no arrancar el motor, se ilumina la luz del tablero. ¿Cierto? Se iluminan casi todas estas luces de testigo, incluida la de aceite. Una vez que usted arrancó el motor, deberían apagarse. ¿Ya? ¿Qué pasa si estas no se iluminan cuando usted abre contacto? Y después cuando arrancó el motor se ilumina. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Falta de aceite o luz de control averiada. El peor de las fallas sería una falta de aceite. Si sería luz de control averiada, no sería algo tan grave, simplemente puede ser hasta un fusible. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Debería haber un eléctrico solamente. Pero si ya tenemos un problema de presión de aceite, de bomba de aceite, de pérdidas graves de aceite, ya estamos hablando de una avería bastante mayor y compleja. Última. El indicador de presión de aceite solo se apaga cuando el motor aumenta revoluciones. O sea, está encendido casi permanentemente, pero cuando usted lo acelera, ahí se apaga. Ahí tenemos un problema de presión a bajas revoluciones. Lo más probable es que sea la bomba. Ahí la bomba es la que nos está fallando porque la bomba no está mandando la presión necesaria para hacer circular el aceite. Al acelerar lo que sea la bomba, empieza a trabajar. Al final nos dice si el indicador de control de aceite no se apaga o se enciende durante la marcha, parar inmediatamente el motor. No hay, eso significa que no hay suficiente presión y existe peligro de avería grave, lo que acabo de decir. Siempre las averías o las fallas de presión de aceite son bastante graves para el motor porque esto involucra de que si llegara a haber una avería real dentro del motor, va a ser costosísima, ¿ya? Va a ser muy cara, va a ser muy costosa para su bolsillo, las reparaciones internas de motor. Y si es por falta de lubricación, olvídense. Piezas vitales dentro del motor se pueden terminar dañando en muy corto tiempo. Esto es por la potencia que obviamente trabaja el motor. Dentro del motor, recordemos que hay un trabajo muy intenso. Seguimos. Pasamos al siguiente sistema de refrigeración, y este es el último que vamos a ver. ¿Recordar? Sí, alcanzamos a ver el sistema de refrigeración y explicarlo. Muy bien. Refrigeración, la palabra refrigeración ya lo asociamos con enfriar algo, ¿cierto? O quizás más que enfriar sería aminorar la temperatura o mantener cierta temperatura de trabajo. Dice, dentro del motor se producen temperaturas del orden de los 2000 grados Celsius. ¡Wow! Muy elevado, 2000 grados Celsius. Pudiendo llegar a producir gripajes entre sus piezas. El sistema mantiene el motor en su temperatura óptima de funcionamiento, que es aproximadamente a 95 grados Celsius. Esa es la función de este sistema de refrigeración, mantener el motor trabajando aproximadamente a esa temperatura. Los tipos de refrigeración empleados son por aire. El aire refrigera directamente el motor. Esta no es muy común, esta es como bastante escasa, ya casi no hay muchos vehículos de ese tipo. ¿Ya? Y la segunda, por el líquido refrigerante, es la más utilizada, claro, en todos los vehículos. Se hace pasar el líquido refrigerante alrededor de los cilindros, bajando la temperatura. Después se enfría en el radiador para volver al motor. No se utiliza agua sola. Se añaden productos que limpian el circuito por dentro e impiden que se congele, anticongelante. Ok, vamos a explicar todo eso. Un sistema bastante entretenido de hablarlo igual y bastante simple de comprender. Vamos a tratar de explicarlo para que usted lo entienda bien. ¿Cómo es el sistema de refrigeración? Cuenta de varias partes, ¿sí? Por hacerlo un poquito simple, cuenta del radiador, ¿cierto? Acá lo alcanzamos a ver. Voy a mover el cursor a través de él, ¿ya? El radiador. Cuenta de las mangueras, ¿cierto? Que conducen el refrigerante, ¿ya? Los canales que están en el bloque del motor por donde circula el refrigerante, ¿ok? La bomba de agua que impulsa el refrigerante por estos canales, ¿ya? El termostato, que es una especie de llave de paso que permite que salga cuando este refrigerante ya alcanza una temperatura muy elevada,
permite que salga, la manguera de retorno y la vuelta al radiador nuevamente. Ese básicamente es el circuito del agua. Me faltó una pieza importante, obviamente, acá, al lado, ya que esta es adicional. ¿Ya? Antiguamente los vehículos no tenían esto, que es el vaso de expansión, ¿ya? O depósito de recuperación, que también se llama, aquí no tengo el cursor, que todo el mundo lo conoce como depósito de agua. Podemos decir que lo que sobra, lo que rebalsa del radiador, llega para acá, y esto sirve más que nada por un tema de inspección, de chequeo de medida, ¿ya? El vaso de recuperación. ¿Ok? Vamos explicando. Ahora voy a leerlo. Lo expliqué primero con mis palabras. Ahora voy a ir leyendo, ¿cierto? Cada uno de los términos que están acá y lo vamos a ir asociando con lo que yo acabo de decir para que ustedes vayan haciendo la relación en esto, ¿ya? Hacemos por abajo, por lo más importante. A ver, ya. Acá tenemos todo esto del radiador, no dice, empezamos por acá. Tapón del radiador, dice, ya. El tapón del radiador igual cumple una función, ¿ok? Porque igual permite la entrada del agua cuando ya está demasiado caliente, ¿cierto? Permite que esta vuelva a ingresar al radiador. Depósito superior. Acá lo vemos con un color más rojo, significa que el agua ahí llegó. Cuando hablamos de agua me refiero al líquido refrigerante. Hoy en día a los vehículos ya no se le echa solamente agua, agua de la llave, no, eso antiguamente se hacía, pero eso produce corrosión dentro del vehículo, oxidación, ¿cierto? El agua común y corriente tiene elementos pesados que van dañando, obviamente, las partes internas de un motor, por donde circula. Entonces, hoy en día se habla del líquido refrigerante, ¿ya? Que trae aditivos que cuidan justamente el motor. ¿Ya? Traen anticongelantes, traen anticorrosivos, incluso traen un tipo de lubricante. Son aditivos que están para protegerse, para refrigerar. eh, También no se congelan a bajas temperaturas, ¿cierto? Y cuidan el motor, no producen eh, corrosión dentro del mismo. Ya, entonces acá. Líquido refrigerante, ¿cierto? Acá llevo caliente. Lo vemos, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Que mediante una serie de celdillas esto se va enfriando. La función del radiador en el fondo es enfriar, es contener y enfriar. Eso podemos decir que es la función de nuestro radiador, contener la mayor cantidad de líquido ahí que puede haber en él y enfriarlo al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Cómo lo enfría? Gracias a un electroventilador, que acá lo vemos, que igual forma parte del circuito de refrigeración. ¿Ya? Electroventilador, que es movido por la misma bomba de agua que aspira el líquido refrigerante, ¿cierto? Que lo hace circular. ¿Ok? Electroventilador, ¿ya? Ayuda a enfriar. Y también este refrigerante es enfriado por el aire que viene desde el exterior y pasa por la mascarilla frontal que deben tener todos los vehículos. ¿Ya? Perfecto. Una vez que se enfría, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se enfría? La bomba de agua que está girando, cuando el motor está funcionando, esta bomba está girando, ¿ya? Succiona el agua fría y lo manda a ciertos estos canales conocidos como cámaras de agua, ¿okay? Que rodean a los cilindros. Son como una especie de canales, de túneles, por así decirlo, que van por las paredes, por el bloque del motor. ¿De acuerdo? Entonces aquí se enfría. ¿Para qué? Para que cumpla la función, obviamente, de mantener la temperatura aproximadamente unos 95 grados Celsius, que es la temperatura de trabajo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ahí está cumpliendo esa función. Cuando ya esto está un buen rato trabajando, ¿qué ocurre? La temperatura empieza a subir, a aumentar. ¿Ya? A su vez el agua, igual por la presión que hace, empieza a subir. ¿Ya? El agua caliente, ¿cierto? Igual tiende a subir más. Bueno, digo agua, pero es líquido refrigerante. ¿Okay? Tiende a subir más, ¿cierto? Sube, sube, sube. Y acá tenemos una llave de paso, conocida como termostato. Está acondicionada para abrirse justamente a una determinada temperatura, que puede ser pasado los 90 grados. Está acondicionada para que esa temperatura se abra, expande, ¿cierto? Tiene un sistema de resorte muy parecido a la tapa del radiador, muy parecido. Entonces, ¿qué pasa al abrirse? Permite que esta agua que ya está demasiado caliente, porque ya trabajó, ya cumplió su función, salga de las cámaras y se devuelva al radiador para volver a enfriarse nuevamente. Y así sucesivamente es el circuito de agua. ¿De acuerdo? Lo que rebalsa de esto va para nuestro vaso de expansión, más conocido como depósito de agua, donde usted como conductor puede chequear, ver, ¿cierto? Si hay que agregar, ¿ya? Entonces ese es el famoso depósito de agua, ya que debería estar generalmente entre la raya superior e inferior, es lo que se recomienda, ¿de acuerdo? Si usted va a chequear el sistema de refrigeración, basta con chequear acá en el vaso de expansión, pero si usted quiere hacer un chequeo más exhaustivo, también podría eventualmente sacar la tapa del radiador, pero ahí tengamos mucho cuidado. Usted nunca puede abrir el radiador con el motor en caliente. Usted para abrir la tapa del radiador tiene que asegurarse que el motor esté frío, frío, ¿ya? Que el vehículo no se haya movido. ¿Por qué? Porque ahí recordemos que la huella caliente usted se puede quemar con el vapor. Y cuando lo cierre, tenga cuidado de que esta quede bien cerrada, porque igual tiene cierto un sistema
un mecanismo que nos ayuda a que esta baje, ¿cierto? Y se fije a presión, ¿ya? Entonces hay que tener ese cuidado. Ya que nos explica lo mismo que yo acabo de explicarle a todos ustedes. ¿Ok? Vamos. ¿De qué está compuesto entonces? Acabo de decir, de líquido refrigerante, que es una mezcla de agua y anticongelante, ¿sí? Aditivo, ¿cierto? No es agua común y corriente. De un radiador, que ya lo expliqué, donde se enfría el líquido. ¿Ya? Está situado normalmente en la parte frontal del vehículo, claro que sí. De un ventilador o electroventilador que ayuda a enfriar el líquido del radiador. De un termostato, ¿ya? Que es arriba, que es como la llave de paso, yo acabo de decir, ¿ya? Que abre o cierra el paso del líquido por el circuito. Cuando está caliente abre, ¿ya? Cuando está frío cierra. ¿Ya? De una bomba de agua que mueve el líquido por el interior del circuito, está movida por una correa. Claro, de las correas que tenemos en el motor, que mueven varios mecanismos, entre estos el alternador, ¿cierto? Bomba hidráulica también se lo tiene, ¿ok? En algunos también, en los sistemas más antiguos, iba directo al ventilador, el ventilador movido por correa. Hoy día casi son todos electroventiladores, ya que ayuda a enfriar, ¿cierto? El agua en el radiador y también ayuda a enfriar el cuerpo externo del motor, ¿ya? Entonces esa correa lo mueve generalmente la bomba de agua. ¿Qué es lo que se hace usted en las correas? Vea la mano ahí, que está muy bueno ese ejemplo. Comprobar la presión de la correa. ¿Ya? Usted le hace presión y está, está siempre bien tensa. La tensión. Usted hace presión con el dedito y debe sentirse bien tensa. Y la estructura también de la correa, que se vea que esté todavía manteniendo sus características, o sea, que no esté con exceso de desgaste o muy delegada, a punto de cortarse ya, que no tenga grietas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces usted comprueba las correas, principalmente la correa de la bomba de agua o correa también del alternador. ¿Okay? Y bueno, eso pertenece más al sistema eléctrico que ya vamos a hablar. Ok, y finalmente nos vamos al mantenimiento de este sistema, que es bastante simple igual. Vamos leyendo mantenimiento del sistema de refrigeración. Dice, comprobación del nivel del líquido refrigerante con el motor en frío. En el vaso de expansión del radiador ha de mantenerse entre el máximo y el mínimo. Ya lo comenté recién. Comprobación, segundo punto. Comprobación del estado de la correa, acabo de explicar. Si patina, se rompe o se afloja, no se moverá la bomba y fallará la refrigeración. Habrá sobrecalentamiento del motor. Tercero, sustitución del líquido refrigerante en todo el circuito con líquido refrigerante compuesto según instrucciones del fabricante. En invierno, según sea la temperatura, debe tenerse en cuenta el grado de congelación para elegir el producto adecuado. Claro, en invierno, si usted va a trabajar en lugares extremos, como dijimos delante, cordilleras, ciertos lugares con muy bajas temperaturas, debe aplicarse incluso un anticongelante adicional para evitar que este líquido se congele en las cañerías o en el bloque del motor. Anomalías que puede presentar este sistema. Anomalía principal, sobrecalentamiento del motor, lo cual acá tenemos una anomalía grave, ¿de acuerdo? Causas probables pueden ser falta de líquido refrigerante porque una pérdida, en algún lado hay una manguera rota, agrietada, cortada, obstrucción del circuito, se tapó el circuito, se pegó el termostato, la manguera se chupó porque quizás tenía muy poco refrigerante y se formó quizás algún vacío de aire, termostato defectuoso, ya lo dije, ventilador o su correa en mal estado, la correa a cortarse o correa suelta, ¿ya? Otro síntoma, ruido al arrancar en frío. Está haciendo un ruido al arrancar en frío. ¿Qué pasa? Le va a dar correa a la bomba. Está patinando, ¿cierto? La correa en frío. Otro síntoma. Dice, ¿es preciso añadir a menudo líquido refrigerante? No. Esto no debería ser necesario porque el líquido refrigerante, si está todo ok, el sistema funcionando, prácticamente no pierde. Es muy poco lo que por evaporación quizás se pueda ir. Es muy, es muy raro que esté constantemente bajando el nivel de refrigerante. Si usted tiene que añadir constantemente, es porque tiene fugas en el refrigerante. ¿Ya? Las mangueras que generalmente comunican el bloque del motor con el radiador son de goma. Con los años se van cortando donde están justamente las brazaderas. Entonces, poner ojo ahí, porque cuando hay pérdidas del refrigerante, tampoco se notan porque estando el motor en caliente, esto se evapora enseguida. Pero lo bueno es que este líquido refrigerante generalmente viene con un color, que el más común es el verde. Se conoce como agua verde. Entonces quedan las manchas ahí. También puede ser de color rojo. Por último, dice, en caso de sobrecalentamiento, se debe detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha. Claro, una anomalía o una falla de estas puede ser tan grave como una falla en el sistema de lubricación que acabamos de mencionar. O sea, si usted sigue conduciendo en estas condiciones, con un problema, con falla en el sistema de refrigeración, le puede ocasionar daños muy graves al motor de su vehículo y que pueden terminar siendo muy costosos para usted. Muy bien, estimados. Espero que esto haya sido de su agrado.
sea ya como siempre un aporte a su estudio. Quedamos hasta aquí. Ha sido Mauricio para Práctica Test en el libro del nuevo conductor profesional. Nos vemos prontamente. Hasta luego.